Bienvenidos a todos a esta clase de repaso previo a la práctica calificada número 2. Espero que se encuentren bien. Muy buenas tardes, Carolai, bienvenida. Buenas tardes, Henry, Oscar, Adriano. Empezamos en breves minutos. Muy buenas noches, Carlos Alberto. Buenas noches, Carlos Alberto. Buenas noches a todos los que van ingresando, sumándose a este repaso previo a la práctica del día viernes. ¿Cómo están? Espero que todos hayan revisado, bueno, el material que hemos desarrollado desde la semana 7 y obviamente que hayan resuelto ejercicios, hayan sentado, intentado equivocarse. Es la única forma de poder dominar todos los puntos que hemos venido trabajando a partir de la semana 7. Muy buenas tardes, Franklin. Muy buenas tardes, Jesús. Y bueno, la clase de hoy va a servir para sanar algunos puntos que todavía hayan quedado en oscuro o que no estén recordando bien. ¿Okay? Cualquier duda que ustedes tengan, es importante que la planteen en la clase de hoy, porque no va a haber otra oportunidad para que puedan
ustedes sanar esas dudas. ¿De acuerdo? Así que, por favor, todas las preguntas son importantes. Todas son importantes. Siéntanse con confianza absoluta de hacer preguntas. Vamos a revisar ejercicios, entonces, asociados con todos los temas que van a venir el día de la práctica. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir, entonces, de manera ascendente. Vamos a empezar con los primeros. Un recuerdo de lo que vimos en el cálculo de momento lineal y de impulso, ¿de acuerdo? Después vamos a pasar a dinámica y después pasaremos a conservación de la energía y trabajo. ¿De acuerdo? Entonces solamente vamos a ver ejercicios de repaso. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de empezar la clase, por favor? Ok, vamos a esperar, no sé, vamos a ver si estamos a tiempo para empezar. Ok, vamos a esperar un par de minutos y empezamos a trabajar. Muy buenas tardes, Jesús Alberto. Bienvenido a la clase. Ok, entonces vamos empezando nuestro repaso del día de hoy. Y bueno, evidentemente, el logro de esta sesión es que al término el estudiante repasa los temas que serán evaluados en la práctica calificada 2. Perfecto. Ya sabemos que los temas vienen a partir de la semana 7 hasta lo que hemos venido trabajando en esta última semana, la semana 13. Bien, empecemos entonces con el tema que tratamos en la semana 7. Conservación del momento e impulso. Ok. Primer ejercicio del día de hoy. Una pelota de tenis de 0,060 kilogramos de masa y de rapidez de 25 metros por segundo golpea una pared en un ángulo de 45 grados y rebota con la misma rapidez a 45 grados. Ok, ojo ahí. Entonces, el objeto empieza su movimiento antes de golpear a la pared en esta dirección. Golpea la pared y va a cambiar su dirección. Entonces, evidentemente eso quiere decir que la velocidad va a variar, ¿no? Tenemos velocidad inicial aquí. Recuerden que la velocidad es un vector. Y velocidad final por aquí. Evidentemente, estas dos velocidades son diferentes. Son vectores distintos. ¿Okay? No importa de que la velocidad inicial y la velocidad final tengan la misma rapidez. Ok, podrán tener el mismo módulo, pero tienen diferentes direcciones. Son vectores distintos. Ok. Pregunta, ¿cuál es el impulso en magnitud y dirección que se dio a la pelota? ¿Quién dio el impulso? Evidentemente el impulso lo ha dado la pared. ¿Okay? Recuerden que el impulso era esta propiedad que tenían las fuerzas de producir un cambio de momento, ¿okay?, actuando en algún tiempo de impacto sobre el móvil. Aquí el teorema esencial que tenemos que trabajar es el que relaciona la variación de momento con el impulso, que decía así: variación de momento es igual al impulso. Okay. Y todos recordemos que el impulso era igual a la fuerza promedio por el tiempo de contacto. ¿Ok? Muy bien. Entonces la pregunta aquí es evidentemente sobre el impulso. Por lo tanto, lo que yo tengo que preguntarles a usted es, ¿cómo haremos en este caso para determinar el impulso de la pared
hacia la pelota. Esta es la definición básica de impulso, ¿no? En función del momento, la variación del momento. Entonces tenemos que ver cómo está variando el momento. ¿El momento de quién? Del móvil, de la pelota. ¿De acuerdo? ¿Qué es la variación de momento? La variación de momento no será otra cosa que el momento final menos el momento inicial. ¿Ok? El momento final cuando la pelota está en esta posición y el momento inicial cuando está en esta posición. Todos debemos tener clarísimo que momento es la magnitud física que siempre mide la inercia de un objeto y viene dada por el producto de su masa y su velocidad. Bien. Entonces, el momento final es simplemente la masa por la velocidad final menos el momentum inicial, que vendría a ser la masa por la velocidad inicial. Bien, eso no sería otra cosa factorizando la masa. Masa por velocidad final menos velocidad inicial. ¿Listo? ¿De acuerdo? Perfecto. El valor de la masa es un dato conocido. Check. Lo único que tengo que determinar aquí es la variación de las velocidades. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determino la variación de las velocidades? Aquí las velocidades tienen dos componentes. Y voy a borrar por aquí para ver más claramente eso. Entonces, la velocidad inicial tiene dos componentes, evidentemente. Tiene una componente horizontal. ¿Ok? La rapidez es de 25 metros por segundo. Entonces, 25 metros por segundo es el valor de la hipotenusa en este caso. Y la componente horizontal sería 25 coseno de 45. Y la componente vertical apuntando hacia arriba sería 25 seno de 45. Sin ningún problema. Okay. Ahora, en el caso del objeto, cuando estudiamos su velocidad final, aquí, la velocidad final va en esta dirección. Otra vez, el módulo de la velocidad final es 25. Voy a mejorar ese gráfico de ahí. ¿Ok? Entonces también podemos hacer su descomposición. Una componente vertical apuntando hacia arriba, 25 coseno de 45. Y una componente horizontal apuntando hacia la izquierda, 25 seno de 45. Okay. Perfecto. Entonces simplemente escribimos esos resultados. Masa. La velocidad final, ¿qué sería? Bueno, podemos escribir ya la velocidad final. La velocidad final tiene una componente horizontal que vale 25. ¿Ok? Bien, vamos a escribir por aquí la componente de la velocidad final. Recuerden que la velocidad final es un vector. 25 seno de 45, o sea que es raíz de 2 sobre 2. Y esa componente es negativa, evidentemente porque está apuntando hacia la mano izquierda. Y una componente vertical positiva porque apunta hacia arriba, 25 raíz de 2 sobre 2. Y ahora le vamos a restar la velocidad inicial. La velocidad inicial tiene dos componentes. Una horizontal, 25 coseno de 45, 25 raíz de 2 sobre 2. Y una vertical, 25 seno de 45, 25 raíz de 2 sobre 2. Genial. Listo. Ok. Masa. Ya vamos escribiendo el valor de la masa, que lo podemos reemplazar ya el dato del problema. 0,060.
¿Esto cómo se trabaja? Componentes por componentes. ¿De acuerdo? Se restan las componentes horizontales y las componentes verticales independientemente, como cualquier vector. Eso ya sabemos trabajar hace mucho tiempo. Entonces, en la componente horizontal tendríamos menos 50 raíz de 2 sobre 2, porque se están restando las dos, esta y esta de aquí. Y en las componentes verticales vemos que 25 raíz de 2 sobre 2 anula 25 raíz de 2 sobre 2. Tenemos 0 en la componente vertical. Muy bien. Ok, finalmente ya podemos determinar cuánto vale la variación del momento. Ya, listo, un poco de calculadora. Esto es 25 por raíz de... Ok. Raíz de 2 por 25 por 0.06. Ok, esto es menos 2,12 en la componente horizontal. En la componente vertical, 0, evidentemente. Listo. Y esto justamente es el impulso. Okay, la variación de momento es justamente el impulso. Check. Entonces ya podemos responder el problema. ¿Cuánto vale el impulso en magnitud y dirección? Bueno, la magnitud del impulso es 2,12. Okay, las unidades del impulso son las mismas unidades que del momento. O sea, las unidades de kilogramos por metros sobre segundo. ¿Y cuál es la dirección? Bueno, la dirección evidentemente es la dirección horizontal. Listo. Se acabó el problema. ¿Okay? Preguntas, por favor. Primera pregunta. ¿Por qué el seno de arriba se le pone al ángulo? ¿Por qué? Porque, a ver. El vector velocidad está en la dirección del desplazamiento, ¿verdad? Este es el vector, en el caso de la velocidad final. El vector velocidad final está en esta dirección. Entonces, tiene dos componentes ese vector. Tiene una componente horizontal y una componente vertical. Entonces tenemos que hacer la descomposición, como si fuese un vector cualquiera. Entonces, para hacer la descomposición utilizamos el triángulo rectángulo que tiene como hipotenusa el módulo, que es 25. Entonces es fácil determinar cuánto valen los catetos, que vendrían a ser las componentes horizontales y verticales. Ah, ¿por qué el seno de arriba se le opone el ángulo? Ok, lo que pasa es que... ok, entiendo la duda. ¿Qué pasa? De repente hay una confusión aquí entre senos y cosenos, pero no es ningún problema porque en un triángulo de 45-45, no importa, ¿no? En un triángulo de 45-45, como los dos ángulos son 45, no hay ningún problema si yo escojo seno de 45 o coseno de 45. ¿Ok? ¿Por qué? Porque seno de 45 es igual a coseno de 45. Entonces, en ese caso no hay ningún problema cuando trabajamos con el triángulo de 45-45. Vale. Preguntas, por favor. Profe, si la segunda componente no hubiese sido 0, ¿cómo se hubiese sido la respuesta? 2.12 y otro dato más. Um, si la componente no hubiese, la componente vertical no fuese 0, entonces simplemente la mejor manera de dar el resultado es de esta forma, ¿no? Dando el vector completo. Dando el vector completo, es más, o sea, esta forma de dar resultados es solamente una consecuencia de lo que hemos conseguido aquí, ¿no? Entonces, la forma más completa es decir que el impulso simplemente tiene estas componentes. Tiene dos componentes, una componente horizontal menos 2,12 y una componente vertical 0. Si la componente vertical no fuese 0, ok, digamos 5, simplemente damos el resultado del impulso final como un vector. La manera más completa de dar el resultado. Okay. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, profesor. Entonces Dime, las dos Harold. respuestas
son correctas. Podría Claro ir que cualquiera sí. de las dos. Cualquiera de las dos, ¿no? Es más, la primera de ellas es mucho más completa, ¿no? Porque en la primera de ellas hasta ya tenemos la información del sentido mediante el signo negativo. Entonces, siempre que ustedes tengan alguna duda de este tipo, pero en el examen no va a aparecer nada parecido, muestren su respuesta vectorial, porque es mucho más completa. A la respuesta vectorial ya no se le pone kilogramos, ¿no, profe? Metro por segundo. No es necesario. Cuando se trabaja con vectores, ya está asumido las unidades. Ujú. Gracias. Listo. Ok. De acuerdo. Vamos a trabajar. Sigamos con una siguiente pregunta. Ya. Otra vez aquí. No nos movemos de semana. Un carro lleno de arena rueda a una velocidad de 1 metro por segundo. El carrito que está moviéndose es la mano derecha. Por una trayectoria horizontal sin rozamiento. Una bola de masa de 2 kilogramos, que es la que está apareciendo hacia la mano izquierda, con una velocidad horizontal de 8 metros por segundo. Ok, es lanzada hacia el carro con una velocidad de 8 metros por segundo. La pelota se atasca en la arena. Ojo aquí. Ojo con este detalle. La pelota se atasca en la arena. Muy bien. Obviamente, después de entrar en contacto, ¿no? ¿Cuál es la velocidad del carro después de que la pelota choca con él? La masa del carro es de 15 kilogramos. Bien, entonces la pregunta aquí es por la velocidad del carro después de que la pelota choca con él. Ojo, pero una vez que la pelota choca con él, ha formado un nuevo sistema. Ha formado un sistema conjunto de la pelota y el carrito. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cuánto será la velocidad de este sistema que forma ahora la pelota con el carrito? Okay. Último dato del problema es que la masa del carro es de 15 kilogramos. Muy bien, la masa del carro es de 15 kilogramos y la masa de la pelota es de 2 kilogramos. Bien, toda la información, todos los datos dinámicos de cada uno de los elementos. Pregunta, ¿cómo se resuelve este problema? Ok, ¿cómo tenemos que pensar? ¿Cuál es el análisis correcto? Es que el sistema del carrito y el sistema de la pelota forman un sistema de dos objetos. Y pensar que es un sistema aislado por completo. Como es un sistema aislado por completo, no hay ninguna interacción externa, más que la interacción que hay entre ellos. El momento total del sistema se debe conservar. Ok. Entonces empezamos. Conservación del momento. Muy bien. Entonces, para analizar este sistema, vamos a considerar dos tiempos. Este es el punto antes. ¿Okay? Aquí es antes del impacto. Antes del impacto tenemos dos objetos moviéndose. Entonces, el momento total, aquí, el momento total, antes, vamos a escribir momento antes. Antes del impacto, el momento antes del impacto es simplemente la suma del momento del carrito más el momento de la pelota. ¿Ok? Y ahora, una vez que entran en impacto, que chocan, ya sabemos que la pelota se queda aquí pegada. Muy bien. Pero por conservación del momento, el momento total después del impacto tiene que ser igual al momento antes. ¿Okay? ¿Y cómo se calcula el momento después? Bueno, en el caso del momento después, solamente hay un objeto. ¿Okay? El objeto que forma el carrito con la pelota. Entonces calculamos el momento del carrito
más la pelota. ¿Ok? Bien, esos dos momentos tienen que ser iguales. Entonces vamos paso por paso. Primero, el momento antes. Entonces, el momento antes será el momento del carrito. El momento del carrito es, ojo, 15 kilogramos, el valor de su masa, y su velocidad, apuntando hacia la mano derecha, es 1 metro por segundo. Siempre los signos son importantes. Recuerden que estamos trabajando con magnitudes vectoriales. Y el momento de la pelota tiene masa 2 kilogramos, pero su velocidad es hacia la mano izquierda. Así que el signo de su momento es negativo. Menos 2 kilogramos, 8 metros por segundo. ¿Ok? Aquí es la velocidad de la que es negativa, porque está yendo hacia la mano izquierda. Conclusión. El momento antes, vean que vale 15 menos 16 menos 1 kilogramo por metro sobre segundo. ¿Ok? Quedémonos con esta idea. Quedémonos con este resultado. Ahora vamos a calcular el momento después. El momento después es simplemente, ya hemos dicho, el momento de el sistema pelota más carrito. La masa de ese sistema es la masa del carrito más la masa de la pelota. Y la velocidad de ese sistema después del impacto no la sabemos. Y es justamente la que queremos saber. ¿Okay? Queremos determinar ese valor. Muy bien. Por conservación del momento, entonces, estas dos magnitudes tienen que ser iguales. Okay. Por lo tanto, menos 1 kilogramo por metros sobre segundo tiene que ser igual a 17 kilogramos por la velocidad que no conozco. Ok, de aquí ya determinamos cuánto vale la velocidad, ¿verdad? Se van los kilogramos y bueno, la velocidad sería de menos 1 sobre 17 metros por segundo. ¿Okay? Evidentemente, una velocidad hacia la mano izquierda. Entonces, dos cosas ya sabemos. Sabemos el módulo de esa velocidad, que va a ser de valor menos 1 sobre 17, una velocidad bastante pequeña. Y el signo negativo nos indica de que cuando entren en contacto, los dos objetos se moverán como un sistema hacia la mano izquierda. Preguntas, por favor. Bien. Entonces, ahora sí vamos a abandonar la semana 7. ¿Okay? Y empecemos a trabajar con la dinámica del movimiento circular. Un esquiador de 74 kilogramos se encuentra en un desnivel en la superficie de nieve que tiene una sección transversal circular de un radio de curvatura de 12 metros. Ojo aquí entonces para no perdernos. El esquiador, este de aquí tiene 74 kilogramos. Okay. La curvatura tiene 12 metros de radio. Okay. Entra entonces el esquiador por aquí y entra aquí a un desnivel. Este desnivel es justamente una sección circular. No cualquier sección circular, sino una que tiene como radio 12 metros. Ojo ahí. Bien. Además, el punto desde el nivel del punto A hacia el punto más bajo vale 1,75 m. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si la velocidad del esquiador en el punto A de la figura es 7,1 metros por segundo, la velocidad en A es 7,1 metros por segundo, ¿cuál es la fuerza normal ejercida por la nieve sobre el esquiador en el punto B?
La fuerza normal siempre apunta hacia arriba, formando 90 grados con la superficie. Ignoren las fuerzas de fricción. Ok. Mucha información. De acuerdo. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos la masa del móvil, conocemos su velocidad inicial, conocemos que va a reproducir un movimiento circular cuando pase por el punto B. Eso es muy importante. Y lo único que tenemos que determinar es cuánto vale la normal en el punto B. Listo. Pregunta. ¿Cómo resolvemos este problema? Déjeme replantear. Cada vez que tenemos un problema de movimiento circular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empecemos. En B. En B tenemos movimiento circular. Muy bien. Les pregunto, si tengo movimiento circular, ¿qué debe cumplirse en el punto B? La segunda condición de equilibrio. Perdón, la segunda ley de Newton en el punto B. Okay. ¿Qué dice entonces la segunda ley de Newton en el punto B? Dice que la sumatoria de fuerzas en la dirección radial tiene que ser igual a masa por la aceleración centrípeta, velocidad en el punto B al cuadrado por el radio, perdón, dividido sobre el radio de giro. Eso tiene que satisfacerse en el punto B. ¿Okay? Obligado. Perfecto. Okay. Por lo tanto, tengo que determinar la sumatoria de fuerzas en la dirección radial en el punto B. Y para eso tengo que trabajar mi diagrama de cuerpo libre. Okay. La normal tiene que aparecer definitivamente. Eso sin ninguna duda. Pero además de eso va a aparecer el peso del objeto. Okay. Perdón, el peso obviamente apuntando hacia abajo. Aquí, mg. Perfecto. Okay. No hay más fuerzas en esa dirección en el punto B. Por lo tanto, la fuerza centrípeta es justamente normal menos mg. Recuerden que la fuerza centrípeta tiene que apuntar hacia adentro de la circunferencia. Y eso debe ser igual a la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado sobre el radio del giro. Conclusión, el valor de la normal es igual a masa por gravedad más la velocidad en B al cuadrado sobre el radio de giro. Genial. Ok, ya puedo entonces dar el valor numérico de esa normal. Vamos a ver. La masa, sé cuánto vale. La gravedad, sé cuánto vale. El radio de giro vale 12 metros. Ok, ¿qué es lo que no sé? No sé cuánto vale la velocidad en el punto B. Ok, es lo único que me falta determinar. Necesito saber cuánto vale la velocidad en el punto B. Pregunta, ¿cómo determino esta velocidad al cuadrado de B? ¿Cómo determino la velocidad que tiene el objeto cuando pasa por el punto B? ¿Qué se les ocurre? ¿Hay algún dato que no estemos trabajando todavía? ¿Verdad? Hay un dato, ¿verdad? Que sabemos cuánto vale la velocidad en el punto A. Ese dato no lo hemos utilizado. Okay. ¿Cómo podemos trabajar con ese dato para determinar la velocidad en B? Conservación de la energía. Exactamente. Conservación de la energía entre el punto A y el punto B. ¿Ok? En el tramo AB hay conservación de la energía. Por lo tanto, la energía en el punto A es igual a la energía en el punto B. Okay. La energía en el punto A la podemos determinar. 1/2 de la masa por la velocidad en el punto A al cuadrado. Esa es la energía total, ya que justamente estamos en el punto de referencia. Ahora, esa energía es la energía cinética. Y esa energía está a una altura relativa del punto B de 1.75 metros.
Así que si consideramos el punto B como nuestro nuevo referencial, el punto A está a cierta altura, entonces tiene una energía potencial gravitatoria con respecto al punto B. MGH, justamente H vendría a ser esta altura de 1,75 metros. ¿Bien? Y eso por conservación de la energía tiene que ser igual a la energía total en el punto B, que solamente sería cinética. Perfecto. Ok, y aquí puedo eliminar los valores de la masa. No hay problema. ¿Y qué tendría? Que la velocidad en B, vamos a escribirlo por acá, velocidad en B al cuadrado, sería simplemente la velocidad de A al cuadrado más 2 veces G por H. ¿Todos de acuerdo? Entonces la velocidad de B al cuadrado, que es justamente lo que yo quiero determinar, es la velocidad de A al cuadrado, 7,1 al cuadrado, más 2 veces G, 9,8, por la altura, que vale 1,75. Voy a hallar este valor numérico, 7,1 al cuadrado. Ok, más 9,8 por 2 por 1,75. 84,71. Listo. Ok, y con este resultado, que era el último que yo iba a necesitar, okay, ya puedo escribir cuánto vale la normal. Okay, vayamos aquí, entonces aquí arriba nada más. Normal sería masa, 74, multiplicado por la gravedad, 9,8, más la velocidad de B al cuadrado, que vale 84,7, y esto dividido sobre el radio, que vale 12 metros. Muy bien, como todo está en las unidades del SI, este resultado me va a salir en newtons. Sería 9,8 más 84,7 entre 12 por 74. Ok, 1247 newtons. Respuesta final. Ok, un problema combinado en el cual obviamente utilizamos segunda ley de Newton para el movimiento circular. Nunca olvidarnos de este compañero. La fuerza neta en la dirección radial es la fuerza centrípeta y tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y además hemos utilizado conservación de la energía para determinar las velocidades que nos faltaban. El un medio, por supuesto, el un medio que aparece es el un medio que aparece en la energía cinética. Ajá. Después, si podría explicar de nuevo por qué se pone MGH. Conservación de la energía. ¿Sí? Vamos a ver en el tramo AB qué es lo que está pasando. Ok, en el tramo AB podemos pensar que este es nuestro nuevo referencial. Esta es nuestra superficie, nuestro piso. Entonces veamos, en el tramo AB solamente entra en acción la fuerza gravitatoria. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a borrar por aquí para que quede más claro. En el tramo AB. Solamente entra en juego la fuerza gravitatoria en esta caída del objeto, ¿no? Entonces la energía se debe conservar. La energía total en el punto A debe ser igual a la energía total en el punto B. Muy bien. Entonces la energía total en el punto B es solamente cinética. Un medio de la masa por la velocidad de B al cuadrado. Ya que B está en el piso. Pero el objeto en A está a una altura H de 1,75 metros. Entonces, en el punto A, el objeto tiene energía que es un medio de la masa por la velocidad de A al cuadrado, o sea, cinética, y además tiene la altura con respecto a, y tiene la energía con respecto a su altura.
MGH. ¿Ok? Energía potencial gravitatoria. Bien, como estas dos energías tienen que ser iguales, puedo resolver. Entonces, con lo que yo quisiera que se queden es con esto, que en el movimiento circular, siempre que yo tengo un movimiento circular, tengo que recordar que la sumatoria de fuerzas en la dirección radial es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Y como siempre, para determinar las fuerzas, hacemos el diagrama de cuerpo libre en la dirección radial del movimiento circular. Perfecto. Ok. Pasemos a la siguiente pregunta. Otra vez el movimiento circular. En este caso tenemos el ejemplo de los juegos de las sillas voladoras. Ok. En clase resolvimos algún ejercicio parecido, pero estos son muy notables porque toda la información que tenemos aquí va a ser geométrica y vamos a resolver el sistema. Lo siento, me fui, pero ya volví. Ok, ahora volvemos. Les estaba comentando que el ejercicio 4 es un ejercicio parecido a uno que habíamos visto en clase. Toda la información es geométrica. Y esto es notable porque vamos a resolver un problema dinámico con pura información geométrica. Okay. Bien. Tenemos entonces este sistema que tiene una longitud L de 10 metros. Está aquí. La distancia D que vale 3 metros. Y la pregunta es, ¿cuál tendrá que ser la velocidad tangencial de la silla para que la cuerda forme un ángulo de 30 grados con la vertical? Entonces, nosotros deseamos que este ángulo sea de 30. Bien. Vean que la rotación es a través de este eje. Entonces, el objeto da como vueltas saliendo de la pantalla. Listo. Ok, tenemos toda la información. ¿Qué tenemos que determinar? La velocidad tangencial. O sea, la velocidad del giro en el movimiento circular. El movimiento circular va a ser en este círculo. ¿Sí? Un círculo que está saliendo de la pantalla. El radio de giro va a ser justamente este valor de R. Lo podemos determinar fácilmente. Lo que tenemos que determinar por diseño, imagínense que ustedes estuvieran construyendo esta herramienta y quieren que dé giros con 30 grados de inclinación. Entonces tienen que fijar la velocidad externa. Okay. ¿Cuál será esta velocidad? Vamos a dar respuesta a ese problema. Primero vamos a determinar cuánto vale el radio de giro, porque es importante. Bien, este radio de giro R sería esta sección que vale 3 metros más esta sección de aquí. Pero esta sección vale 10 seno de 30. ¿No? O sea, 5. 5 metros. Okay, seno de 30 porque el seno de 30 evidentemente es un medio.
8 metros. Bien, el radio de giro vale 8 metros. Listo. Entonces, empecemos a estudiar ese movimiento desde el análisis circular. Bien. Ya hemos dicho que cuando tengamos un movimiento circular, tenemos que, de manera directa, escribir la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en la dirección radial, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. O mejor dicho, la aceleración centrípeta ya sabemos que siempre es velocidad al cuadrado sobre el radio de giro. Genial. Sumatoria de fuerzas en la dirección radial. Ok. Aquí hay implícita una pregunta. ¿Cuál es la dirección radial? Bueno, pero ya la sabemos, la dirección radial está aquí. Así que ojo ahí, que nadie comete el error de decir que esta es la dirección radial. Sería un error. Okay. Muy bien. Entonces, sumatoria de fuerzas en la dirección radial. Sobre el objeto actúan dos fuerzas. El peso, mg, y la tensión. ¿Cierto? Okay. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y poder hacer la descomposición total de fuerzas en la dirección radial del movimiento. Empecemos. Entonces, okay. Tenemos por aquí la tensión. Y tenemos horizontalmente, ¿qué más? Perdón, y tenemos el peso. mg. Les voy a borrar esto de aquí. Ya sabemos que ese radio vale 8 metros. Genial. Entonces, la sumatoria de fuerzas debe tener dos componentes, o en principio debería tener dos componentes. La tensión tiene dos componentes. La tensión tiene una componente horizontal hacia adentro y una componente vertical hacia arriba. ¿Okay? Esta componente horizontal es T seno de 30 y la componente vertical es T coseno de 30. ¿Okay? Listo. Nosotros queremos que el movimiento solamente esté en la dirección horizontal, o sea que en la vertical no haya movimiento. Esto es clarísimo, ya que queremos que el círculo dé vueltas en la horizontal, nada más. ¿Ok? Entonces, en la vertical no debe haber movimiento, por lo tanto las fuerzas en la vertical tienen que anularse. Sumatoria de fuerzas en la vertical se anulan. Conclusión, mg debe ser igual a T coseno de 30. Llamemos a esto nuestra ecuación 1. Muy bien. Y ahora vayamos a la dirección horizontal. La única fuerza resultante debería ser esta horizontal, T seno de 30, que vendría a ser la fuerza centrípeta. T seno de 30 vendría a ser igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio de giro. Nuestra ecuación 2. Okay. Hay diferentes formas de poder resolver este sistema. Uno simple es simplemente decir, vamos a dividir 2 sobre 1. ¿De acuerdo? De esa manera tendríamos, ¿qué cosa? Que T seno de 30, 1 es T coseno de 30, y a la mano derecha tenemos masa por velocidad al cuadrado sobre el radio, y abajo mg. Listo. Hacer esto simplifica mucho el problema, porque aquí se van las T's, se van las M's, ¿y qué concluyo? De esta igualdad concluyo que tangente de 30, que es un dato conocido, tiene que ser igual a la velocidad al cuadrado sobre RG. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale la velocidad? O el módulo de la velocidad. Simplemente vale RG
tangente de 30. Y ahora puedo reemplazar todos los valores que tenía. R, el radio de giro, hemos dicho que valía 8 metros. G es 9,8. Y la tangente de 30 es, el cateto opuesto a 30 es 1 sobre raíz de 3, ¿no? Listo. Okay, finalmente, vamos a buscar el resultado. 8 por 9,8 entre 1,73. Okay, raíz cuadrada de 45,3. $6,73 metros por segundo. ¿Comentarios o preguntas? Profesor, Ujú. cuando hizo 2 sobre 1, ¿podría hacerse también al revés? ¿1 sobre 2 o saldría algo Claro, diferente? sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema podría ser 1 sobre 2. ¿Por qué? Porque se van a anular otra vez los t's y se van a anular las masas, ¿no? Lo que nosotros queremos es anular los t's, porque es el dato que no conocemos todavía. Entonces no importa que sea 2 sobre 1 o 1 sobre 2, siempre se van a anular los t's y vamos a poder resolver la ecuación. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien. Entonces vamos dejando el movimiento circular y vamos avanzando al siguiente tema, que es el movimiento armónico simple. De este hemos trabajado de manera extensa y en la última clase también hemos trabajado con él. Recordemos entonces cómo trabajar con el movimiento armónico simple. Bien, en este caso, una pregunta simple de aplicación. Desde ya les aviso, los problemas que están asociados con el movimiento armónico simple son simples. Los que van a venir en la práctica son puntos simples. Por favor, no dejen escapar esos puntos. Revisen a profundidad ese tema. Ese tema no es muy complejo. Que no se les escapen esos puntos. En este caso, en un motor, un pistón oscila con movimiento armónico simple, de modo que su posición varía de acuerdo a la siguiente expresión. Bien, entonces el pistón oscila y la oscilación del pistón viene dada por esta ecuación. Ya sabemos que esta ecuación es la ecuación de un movimiento armónico simple. Recordemos que la ecuación general del movimiento armónico simple en función del tiempo es A, la amplitud, coseno, omega, la frecuencia, por el tiempo, más la fase inicial. ¿Bien? Y habíamos dicho que cuando teníamos un movimiento armónico simple, nuestro trabajo primero era determinar estos tres valores. Y si los determinábamos, el sistema ya estaba resuelto. Ok, ahora evidentemente por inspección ya podemos saber cuáles son cuáles. La amplitud vale 5 centímetros. La frecuencia angular vale 2 radianes sobre segundos. Y la fase inicial vale pi sextos. Entonces, en principio, ese problema ya está resuelto. Vamos a leer las preguntas. Ok. Para tiempo igual a 0, encuentre la posición de la partícula, la velocidad, la aceleración y encuentre el periodo y amplitud del movimiento. Ok, la amplitud ya la tenemos. Check. La posición de la partícula. ¿Cómo determino? Pregunta. ¿Cómo determino la posición de la partícula en tiempo igual a 0? Bueno, la ecuación de la posición ya la tengo aquí. Esta es la ecuación para cualquier tiempo.
Entonces, si yo quiero para un tiempo en particular, solamente reemplazo el tiempo. Entonces, X, cuando el tiempo es igual a 0, ¿qué va a hacer? A, que vale 5 centímetros, ¿ok? Coseno, aquí está mi ecuación, aquí voy a reemplazar. Esa es mi ecuación. Coseno de 2 veces el tiempo, pero el tiempo es 0, más pi sextos. Ok. Entonces, ¿cuánto vale X cuando el tiempo es igual a 0? 5 centímetros coseno de 0 más pi sextos. O sea, pi sextos. Pi sextos es 30 grados. 30 grados sexagesimales. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, esto es 5 centímetros por raíz de 3 sobre 2. Listo. Ahí está el valor de la posición. ¿Okay? Esta es la posición cuando el tiempo es igual a 0. Vamos a la parte B. Okay. Otra vez, para tiempo igual a 0, quiero saber cuál será su velocidad. Pero recordemos que la velocidad de cualquier movimiento armónico simple viene dada por esta ecuación. Viene dada por menos omega a seno, y el argumento no cambia. El argumento es el mismo. Omega de t más phi. ¿Recuerden? Esta era la ecuación general de la velocidad. Ahora solamente reemplazo con los datos que yo ya sé. Omega vale 2, menos 2. La amplitud vale 5 centímetros. ¿Ok? Vean que aquí es 2. 2 tiene unidades de radianes por segundo, pero en este caso, bueno, radianes no cuenta, entonces simplemente colocamos el segundo abajo, ¿no? La velocidad, recuerden que siempre va a aparecer en metros por segundo, en este caso centímetros por segundo. Seno, omega es 2, t, más phi, que vale pi sextos. En particular, cuando el tiempo es igual a 0, tendría menos 10 centímetros por segundo, seno de 0 más pi sextos. Ok, entonces la velocidad sería menos 10 centímetros por segundo multiplicado por el seno de pi sextos, el seno de 30, y el seno de 30 es igual a 1/2. O sea, la velocidad sería de menos 5 centímetros por segundo. Check. Y ahora vamos a la parte C, la aceleración. Recuerden que la aceleración para cualquier movimiento armónico simple es igual a menos omega al cuadrado por la amplitud coseno de omega t más phi. Listo. Si no recuerdan, siempre pueden derivar la velocidad, esta ecuación, ¿okay? Y llegar a este resultado. Bueno, otra manera es recordarlo nada más. Y otra vez, escribimos. Para este caso en particular, omega vale 2. Ok, 2 al cuadrado. La amplitud vale 5 centímetros. Ok, otra vez. Omega está en radianes por segundo. Radianes no, en el SI es como si no tuviese ninguna unidad. Entonces simplemente queda la unidad de el segundo a la menos 1, ¿no? Como está al cuadrado, sería segundo al cuadrado. Coseno, otra vez, omega 2 t más phi sextos. Listo. En particular, para tiempo igual a 0, tendría menos 20 centímetros por segundo al cuadrado, coseno de 0 más pi sextos. Otra vez el coseno entonces de 30, que sería el coseno de 30, ya hemos dicho que vale raíz de 3 sobre 2. ¿Okay? Centímetros por segundo al cuadrado. Listo. Ahí está el valor de la aceleración. ¿Qué falta? El valor de la amplitud ya lo tenemos, 5 centímetros. Solamente el valor del periodo. Pero el periodo es muy fácil. Recordemos cómo se calcula el periodo. El periodo siempre lo puedo saber si es que ya conozco cuánto vale la frecuencia angular. El periodo es simplemente 2pi radianes sobre el valor de omega.
En este caso sería 2pi radianes sobre omega, y omega es 2 radianes sobre segundo. ¿Ok? Simplemente sería pi segundos. El periodo. Check, 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 check. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpen, la B, ¿por qué lo Ujú. cambiaste? ¿Me puede explicar? ¿Por qué cambié qué parte, por favor, Herbert? La B, Ajá. ¿Qué cambié ahí en la B? el seno, Ajá. con la fórmula de arriba que es coseno, Ah, o ok. Ah, ok, ok, ok. Eh, esta es la fórmula, esta es la ecuación del movimiento armónico simple para la posición. Esta es la ecuación de la posición en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren conocer en qué posición estará el objeto en algún tiempo t, simplemente reemplazan en esta ecuación. Pero esa es la ecuación de la posición. En la segunda parte, en la parte B, preguntan por la velocidad. ¿Ok? La velocidad es diferente de la posición. Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad? A ver, la velocidad por definición, perdón. La velocidad por definición es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, por definición es la derivada de la posición, pero la posición es, vamos a escribir entonces la derivada con respecto al tiempo de la posición. Y la posición es a coseno de omega t más phi. Bien, entonces lo único que hay que hacer es derivar este valor. A es una constante, no hay ningún problema. Voy a hacerlo paso por paso por si no lo recuerdan. Coseno entonces de omega t más phi. Bien, y aquí tengo que derivar coseno. ¿Ok? Pero utilizando obviamente la regla de la cadena, porque aquí t está siendo multiplicada por omega. Entonces la derivada de coseno, recuerden ustedes que siempre es menos seno. ¿Ok? Y además de menos seno tiene que salir el omega, que está multiplicando a t. Entonces tendría a, ahora, multiplicado por menos omega seno, y todo el argumento permanece constante. Omega t más phi. Por eso la velocidad es justamente, toma ese valor. Perfecto. Lo mismo pasa para el caso de la aceleración. La aceleración simplemente sería la derivada de la velocidad. Ok, cuando revisamos la clase del movimiento armónico simple y también en el último repaso, nos quedamos con los valores entonces de la posición, velocidad y aceleración. Si ustedes no recuerdan de dónde aparecen estos valores, o sea, o si no recuerdan cómo se hace la derivación completa, no la tienen por qué hacer. ¿Okay? Lo que yo les sugiero es que recuerden entonces de manera directa que cómo escribir las fórmulas tanto de la posición, de la velocidad y de la aceleración. Okay. Para el movimiento armónico simple. Listo. ¿Alguna pregunta más en este punto, por favor? Listo. Pero aquí van a venir los problemas. Sí, sí, Oscar, así de este tipo. ¿Está muy fácil o está muy difícil? No, no está complicado, sino que hay que saber las fórmulas, pues, tanto la Exactamente. posición y todo. Exactamente, Oscar. Y obviamente, ustedes siempre pueden derivar la fórmula de la velocidad y la fórmula de la aceleración. Siempre lo pueden hacer, como lo acabo de hacer yo brevemente. Pero mi invitación a ustedes, mi sugerencia, es que simplemente tengan la fórmula al costado. ¿Ok? Ténganla al costado y sepan cómo usarla. Es lo más importante. Más importante que memorizarla es que sepan cómo usarla. Muy bien. Perfecto. Vamos a dejar el movimiento armónico simple. Como les digo, los problemas del movimiento armónico simple son simples. Y vamos a pasar aquí. Ok, este es otro problema del movimiento armónico simple. No vamos a abandonarlo. Vamos a ver un caso práctico.
un problema. En este caso, un bloque de 1.50 kilogramos de masa y 384 newtons sobre metro de constante elasticidad. Desarrolla un movimiento armónico simple. Su amplitud de oscilación es de 0,20 metros, o sea, de 20 centímetros. Determina la energía mecánica del sistema y la rapidez del bloque cuando la posición es de 10 centímetros. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a leer todos los datos. Recordemos que este par es muy importante cuando trabajo con el movimiento armónico simple, el par masa constante elástica. ¿Por qué? Porque la frecuencia angular de este movimiento armónico simple va a ser igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Entonces, este dato es muy importante. Además, ya tengo el valor de la amplitud. Ya sabemos que eso es muy importante en un movimiento armónico simple. 0,2 metros. Bien. Y cuando trabajamos con el movimiento armónico simple de un sistema de masa resorte y consideramos que el sistema empieza a moverse cuando el objeto está en su máxima amplitud, también hemos dicho que la fase inicial podemos considerar que simplemente es 0. Entonces ya tenemos todo. Todo para analizar este sistema. Vayamos. Parte A. La energía mecánica del sistema. Okay. La energía total mecánica del sistema, hemos dicho de que siempre es igual a 1/2 de K por la amplitud al cuadrado. Listo. 1/2 K vale 384. Y la amplitud es 0,2 metros. 0,2 al cuadrado. Okay. Esto evidentemente tiene que salir en unidades de joules, porque hemos trabajado en las unidades correctas. 384 entre 2 por 0.2 por 0.2, 7.68 joules. Y si yo deseo conocer la rapidez del bloque cuando la posición es 0,1 metro, hay varias formas. Hay varias formas de poder resolver eso. Okay. Una de ellas es decir, puedo determinar primero el tiempo en el que el objeto estará en esta posición. Podría determinar el tiempo. Okay. Y una vez que determino ese tiempo, voy a la ecuación de la velocidad y determino la velocidad para ese tiempo. Es una posibilidad. Okay. Hay otra posibilidad, conservación de la energía. Okay. Entonces digo, la energía total del sistema es siempre la energía cinética más la energía potencial. Okay. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial es un medio de K por X al cuadrado, la energía potencial elástica. Pero la energía total del sistema ya sabemos cuánto vale, 7,68 joules. Entonces, 7,68 joules tiene que ser igual a 1/2 la masa, 1,5. La velocidad al cuadrado es lo que yo quisiera saber. 1/2 de K, 384. Y la elongación, justamente cuando el objeto está a 10 centímetros. 0,1 al cuadrado. Muy bien. Y aquí ya puedo determinar cuánto vale la velocidad. Perfecto. Ok, voy a dejarlo ahí, porque de aquí queda evidente que ya puedo determinar cuánto vale la velocidad, ¿cierto? Muy bien. Conservación de la energía. Entonces, más importante que eso es pensar de que en un sistema de masa resorte que reproduce un movimiento armónico simple, siempre se debe cumplir la conservación de la energía mecánica. ¿De acuerdo? Si yo tengo alguna forma, conozco alguna manera de determinar la energía total del sistema, cualquier otro punto
debe tener la misma energía y me permite resolver las variables en esa posición, tanto la velocidad como la elongación de ese punto. ¿Alguna pregunta aquí? Ok. Ahora vamos a dejar el movimiento armónico simple y vamos a ver algunos casos de trabajo y energía. Si un pequeño cuerpo de masa m, este cuerpo, parte de reposo y se desliza sin rozamiento por la superficie como se muestra en la figura, de determinar X. X. Si la masa abandona la pista horizontalmente. Ok, entonces la masa, esta masita, abandona la pista horizontalmente. O sea, cuando sale volando de la pista, su velocidad es completamente horizontal. Perfecto. Pregunta, ¿cómo determino entonces esta distancia X hasta que cae por aquí? Perdón. Bien. Vean la segunda parte del movimiento. Vamos a llamar a este el punto A este el punto B y a este el punto C. Ok, analicen el caso desde el punto B al punto C, nada más. Ok, del punto B al punto C es muy fácil. Si yo les preguntase, okay, piensen en esta parte del problema. El objeto sale del punto B con una velocidad horizontal, halle este alcance horizontal. Ok, eso es bien fácil, ¿verdad? Es puro movimiento parabólico. Entonces digo, diría, en el eje vertical tengo caída libre. Ok. Y en el eje horizontal tengo un MRU. ¿Cierto? Ok, entonces en el eje horizontal tiene que satisfacerse que X, la distancia, tiene que ser igual a la velocidad en X por el tiempo de viaje. Ok, pero el tiempo de viaje no lo conozco, pero el tiempo de viaje siempre lo puedo determinar. Lo puedo determinar de la parte vertical. Ok, siempre el tiempo de viaje lo puedo determinar de la parte vertical. ¿Cómo determino el tiempo de viaje? Bueno, de las ecuaciones de la caída libre. ¿Qué sé de la caída libre? Sé que la velocidad inicial en la vertical es 0. Sé que la altura de recorrido es de 5 metros. El valor de la gravedad es menos 9,8 metros por segundo. Ok, ya puedo determinar el tiempo, ¿no? Sin ningún problema. Con la ecuación h es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Que en este caso sería 5 igual a velocidad inicial, 0, más un medio de 9,8, 2, tiempo al cuadrado. Perfecto. Ok, esto es más o menos, aproximadamente el tiempo aquí es igual a 1, ¿verdad? A 1 segundo. Ok, el tiempo de vuelo. Entonces, el alcance X será igual a la velocidad X multiplicado por 1. Okay, por 1 segundo. Ok, entonces lo único que tengo que determinar será cuánto vale esta velocidad de salida. Es lo único que me falta determinar. ¿Cuánto vale esa velocidad de salida?
Y evidentemente esa velocidad de salida la debería determinar de la primera sección, del tramo AB. Ok. Pregunta, ¿cómo determinó la velocidad Vx en el tramo AB? Conservación de la energía. ¿Ok? Entre el tramo A y el tramo B solamente hay fuerzas conservativas, el peso, entonces la energía en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. ¿Ok? Entonces tomo como mi sistema de referencia esta horizontal. El punto B es mi referencia horizontal. La altura que hay entre A y B es de 5 metros. ¿Ok? Entonces digo, la energía cinética en el punto A es su energía totalmente potencial, ya que la velocidad en A es igual a 0. mgh. Y esto es igual a la energía cinética en el punto B, ya que en el punto B no habría energía potencial. 1/2 de la masa por la velocidad de B al cuadrado. Se va. La velocidad de B sería la raíz cuadrada de 2 veces GH. En este caso, raíz cuadrada de 2G, 9,8. La altura 5. Okay. Esto es prácticamente 10 metros por segundo, ¿no? Okay. Conclusión. X es aproximadamente, claro, 10 metros por segundo por un segundo, 10 metros. Chévere. Entonces, todo el problema era aplicar conservación de la energía en el tramo AB. Una vez que yo determinaba esta velocidad de salida horizontal, todo lo demás era un problema simple de movimiento parabólico. ¿Preguntas? ¿Cómo se llama el punto, profesor? El tema sobre el problema. ¿El punto? ¿Cuál punto, Oscar? No, ¿cómo se llamaba o sea, el tema sobre el problema? Esta es conservación de la energía, ¿no? Aquí estamos trabajando en un caso en el cual la energía se conserva entre el punto A y el punto B. Mediante conservación de la energía, en el tramo AB hemos determinado la velocidad de salida. Y una vez que hemos determinado la velocidad de salida en el punto B, ya el objeto ha desarrollado un movimiento parabólico y esa parte es fácil de tratar. Ahora, ¿Habría alguna otra pregunta? Y vamos a ver un último ejercicio. Este de aquí. Okay. De este tipo de ejercicios hemos visto ya bastantes. En este caso, un bloque de 10 kilogramos se libera desde el punto A en la figura. La pista no tiene fricción excepto por la porción entre los puntos B y C, que tiene una longitud de 6 metros. El bloque viaja por la pista, golpea un resorte con 2.250 newtons sobre metros de constante de fuerza y comprime el resorte 40 centímetros desde su posición de equilibrio antes de llegar a reposo momentáneamente. Determina el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie rugosa BC. Esa superficie que tiene 6 metros de longitud. Perfecto. ¿Qué es lo que está pasando? El bloque se libera en el punto A. El movimiento empieza en el punto A. La pista no tiene fricción. Okay. El bloque viaja a través de la pista, ¿okay?, y comprime el resorte este valor, 40 centímetros.
¿Ok? Y cuando lo comprime 40 centímetros, llega a su reposo momentáneamente. O sea, quiere decir que estos 40 centímetros son la compresión máxima de resorte. ¿Ok? Perfecto. Entonces va a haber algún punto por aquí cuando el resorte esté comprimido. Esté comprimido 40 centímetros. Esta variación de X sería de 40 centímetros. Y aquí la velocidad del bloque, en algún punto que vamos a llamar el punto D, será igual a 0. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vean, tenemos varios tramos. El tramo AB, donde hay conservación de la energía. El tramo BC, donde no hay conservación de la energía. Y el tramo CD, en el cual sí hay conservación de la energía. Entonces, ustedes pueden dividir el sistema en 3 tramos y analizar cada uno de ellos hasta llegar al resultado final. Recuerden que la pregunta es para determinar el coeficiente de fricción cinética. Hay una manera que hemos dicho que es mucho más simplificada, que es simplemente trabajar de manera directa ya con el tramo AD. Obviamente que en el tramo AD no hay conservación de la energía, pero lo que siempre se debe cumplir es de que la variación de la energía cinética en el tramo AD es igual al trabajo neto efectuado en el tramo AD. En este caso es particularmente conveniente trabajar con este caso. ¿Por qué? Porque el objeto se libera en el punto A. O sea, su velocidad en el punto A es igual a 0. Entonces, la energía cinética en el punto D y la energía cinética en el punto A es 0. ¿Okay? Entonces, solamente tendríamos que determinar cuánto vale el trabajo total en el tramo AD. El trabajo neto en el tramo AD tiene 3 partes. Primero, el trabajo en la región AB, que es un trabajo gravitatorio del peso, nada más, en la región AB. Tenemos el trabajo producido en la región BC. El trabajo que se produce en la región BC es a causa de la fricción. ¿Bien? Y tenemos el trabajo que se produce en la región CD, que es el trabajo elástico, el trabajo de resorte. Listo. Entonces consideremos eso. Por lo tanto, decimos 0 es igual, primero, al trabajo en la región AB, que es un trabajo positivo. Es el trabajo del peso, que justamente está en la misma dirección del desplazamiento vertical. Simplemente es mg por h. El peso del objeto por la altura, que en este caso vale 3 metros. Sigamos. El trabajo de la fricción. El trabajo de la fricción siempre es negativo. Y es igual a mu por la normal, que en este caso es mg, por la longitud. La longitud es justamente los 6 metros. Y el trabajo del resorte, vean que el trabajo de resorte se contrapone al desplazamiento. El objeto se está moviendo hacia la mano derecha y el resorte aplica una fuerza en el sentido contrario. O sea, intentando parar al objeto. Entonces su trabajo es negativo. Y ya sabemos que el trabajo que produce el resorte siempre es un medio de K por su compresión máxima al cuadrado. Listo. ¿Ok? De aquí, la única variable que nosotros debemos desconocer es cuánto vale mu. Vamos a ver. 0 sería igual a m. M vale 10 kilogramos. La gravedad, 9,8. La altura, 3 metros. Mu, no sé cuánto vale. Masa, ya he dicho que vale 10. La gravedad, 9,8. La longitud vale 6 metros. Menos un medio. La constante de resorte es de 2250. Y X es la elongación máxima, que vale 0,4 metros. Listo. Esa es una ecuación simple, cuya única variable es mu. Entonces se puede resolver. Hemos dicho de que para que el valor de mu sea correcto,
mínimo debe estar entre 0 y 1. ¿Okay? Vamos a confirmar si es que lo que hemos hecho está bien. Okay, ¿cómo sería esto? Bien, ¿qué tendríamos? Mu pasa al otro lado. Tendríamos 98 por 3. 294. Menos 2250 entre 2 por 0.4 al cuadrado. 180. Y esto entre 98 por 6. Que es 588. Ok. Ok, 114 entre 588 es igual a prácticamente 0,2. Check, entonces. Bien. Entonces, cuando trabajemos con una región en la cual no se conserva la energía, como en esta región AD, siempre podemos aplicar el teorema de el trabajo y la energía cinética. Con ese nunca hay falla. ¿Hay preguntas en este problema? Profe, este problema ha sido igual que la conservación de la energía, ¿no? El anterior. No, porque en este caso la energía no se conserva. Okay. ¿Por No, qué? las dos preguntas. Esta y la anterior. En este caso la energía no se conserva. Por ejemplo, en este caso, veamos en el tramo AD. ¿No? Entre el tramo AD hay este tramo intermedio, que es el tramo BC. En el tramo BC no puede haber conservación de la energía porque hay fricción. La fricción es una fuerza no conservativa. Entonces, en el tramo BC se pierde energía mecánica. Entonces, yo no puedo aplicar conservación de la energía. Yo no puedo decir que la energía en el punto A es igual a la energía en el punto D. O que la energía en el punto A es igual a la energía en el punto C. No puedo decir eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una fuerza de fricción. Cuando hay una fuerza de fricción, no funciona la conservación de la energía, pero sí funciona este teorema. Este teorema es mucho más general. La variación de la energía cinética es igual al trabajo efectuado. Ojo ahí, conservación de la energía solamente cumple cuando estoy trabajando con fuerzas conservativas. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Profesor, sí, sobre el examen es una pregunta por tema, ¿cierto? Exacto, van a ser 5 preguntas y una pregunta por tema. Gracias. Perfecto. Nada de fe, nada de fe. Hay que estudiar bastante. Si hay algún punto que esté débil, okay, entonces, ¿qué hay que hacer? Revisar ejercicios. Si no me salen los ejercicios, voy a los textos referencia y reviso cómo se resuelven los ejercicios en los textos referencia. Y emulo esa metodología hasta que me salga. Bien, es mi mejor recomendación. Bien, con eso cerraríamos el repaso para esta práctica calificada. Espero que les haya servido y los invite a ustedes a sentarse y a resolver ejercicios independientemente. Okay. Bien, el examen no va a estar complicado. El examen tiene el mismo nivel y un poco menos de este tipo de ejercicios que hemos revisado y de los que hemos revisado solamente en clase. Bien, entonces nada de sorpresas, no va a haber sorpresas por lo menos. ¿Alguna pregunta extra antes de acabar con la clase? Por favor, dudas. El profe dijo que cuando existía fricción deberíamos usar el incremento de la energía cinética es igual al trabajo, ¿no? Claro que sí, porque en esos casos no se conserva la energía. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Profe, gracias. De nada, Jesús. Bien. Entonces, estudie mucho y nos vemos el día viernes.
Cuídense, un abrazo. Listo, profesor, gracias. Profe, profe, ¿dónde Sí. puedo encontrar estas referencias? ¿Está en el Canvas? Claro, estas referencias las subí como un anuncio de la primera semana. Entonces buscan los anuncios y ahí aparecen, en el anuncio de la primera semana van a aparecer los PDFs de estos libros. Ya, profesor. Ajá. Listo. Muy bien. Buenas noches a todos. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profesor. Cuídense, nos vemos.